La Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo le invita a escuchar el siguiente mensaje de la Palabra de Dios, titulado El injusto juicio del justo. Noticia del 17 de marzo de 2019. Un hombre fue condenado por asesinato y 26 años después se ha demostrado su inocencia. 13 de mayo del mismo año, un hombre ha sido liberado de prisión tras cumplir 14 de sus 30 años de condena. Además de la falta de pruebas contra él, apareció el verdadero culpable confesando el crimen. Bueno, me he inventado estos casos porque no quería poner casos originales, pero os aseguro que la realidad supera la ficción. ¿Imagináis si os encontrarais en una situación similar? ¿O vuestro hermano, o vuestra madre, o vuestra esposa, o vuestro hijo? Si alguien a quien amáis es declarado culpable ante un tribunal por algo de lo que tenéis la absoluta certeza de que no cometió, ¿cómo os sentiríais? ¿Y si fuerais el acusado? ¿Alguna vez os han culpado de algo que no habíais hecho? ¿O por qué no? ¿Alguna vez habéis acusado a alguien injustamente? Si ya duele sentirse culpable cuando es verdad, pues nos cuesta asumir la responsabilidad de nuestros actos. Si no, recordemos a los primeros culpables de la humanidad. ¿Habéis comido del árbol del que os mandé que no comieseis? Eva respondió, la serpiente me engañó. Y Adán respondió, la mujer que me diste me dio y comí. ¿Cuánto más nos duele ser acusado cuando no es cierto? Aunque no sea demasiado grave, ahí se nos hincha la vena del cuello. Estamos dispuestos a lo que sea con tal de desmentir dicha acusación. Nos da rabia, impotencia, etc. Pero si encima se trata de algo grave, entonces no me quiero imaginar la angustia, la desesperación. Hoy vamos a ver la reacción de un hombre acusado y sentenciado injustamente. Un acontecimiento que conforme lo vayamos viendo puede producir en nosotros diferentes sentimientos, quizá contrapuestos, desde rabia o coraje hasta gratitud y alabanza. Por supuesto, no es un hombre cualquiera, se trata de Jesús. Tan significativo fue este suceso en la vida de Jesús, que de la vida lo llevó a la muerte, de la inocencia a la pena capital ejecutado como un malvado criminal, de la más absoluta justicia a cargar sobre sí toda nuestra injusticia. El texto se encuentra en Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. Pero antes de leer el pasaje, para situarnos un poco, vamos a intentar introducirnos en aquella situación y circunstancia. Si recordáis, como vimos hace un par de semanas, uno de los que ha tenido el privilegio de que el Dios encarnado lo escoja como discípulo para acompañarle durante todo su ministerio, acaba de traicionar a Jesús. Con un beso, Judas ha entregado al Maestro a una muchedumbre armada y cargada con espadas y palos. Ante esta circunstancia, y aunque por algún tiempo alguno le seguiría de lejos, todos los discípulos huyen y abandonan a Jesús. Como si de un delincuente se tratara, los soldados y alguaciles judíos han agarrado a Jesús y se lo llevan atado. Así lo especifica el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 12. Justo en medio de esta situación es que comienza el pasaje de hoy. Vamos a leerlo, versículos 53 al 65. La versión Reina Valera de la Biblia titula esta porción Jesús ante el concilio. Estando Jesús atado de manos, dice así el texto. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti?
Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: «¡Profetiza!». Y los alguaciles le daban bofetadas. Esta es nuestra historia de hoy. Pero antes de meternos de lleno en ella, quiero mencionar algo. Si nos remontamos unos cuantos siglos atrás, casi a los inicios del pueblo de Dios, cuando el Señor, por medio de Moisés, liberó a su pueblo de Egipto y ellos iban derechos hacia la tierra prometida, sabemos que Dios les dio una serie de indicaciones, transmitiéndoles que si vivían en amor y obediencia, serían bendecidos por el Señor. Parte de las indicaciones que Dios les dio tenían el propósito de que como sociedad o como pueblo se condujeran de una forma justa y recta. En Deuteronomio 16, el pueblo recibió este mensaje: «Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da». Precisamente para vivir así, justa y rectamente, según lo que Dios había establecido, el pueblo judío desarrolló un sistema judicial del que se sentían orgullosos. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, regresemos de nuevo a los tiempos de Jesús. En la época de Jesús, Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Sin embargo, Roma permitía que el pueblo judío se gobernara y ejerciera justicia según sus leyes. El encargado de esta función, de interpretar la ley sagrada y administrar justicia, es decir, justo juicio entre los judíos, era el Sanedrín o concilio judío. ¿Pero qué ocurría? Como digo, aunque sus decisiones tenían mucha fuerza, los romanos controlaban lo que hacían. De hecho, una de las limitaciones que tenía el Sanedrín era condenar a muerte. Eso era algo reservado al gobernador o procurador romano, en este caso Poncio Pilato. Precisamente por esto, además de pasar por el injusto juicio religioso que veremos hoy, Jesús tendría que pasar después por el juicio político o secular, donde soltarían a Barrabás, juicio no menos injusto que este primero, por cierto. Y para los que toman notas, he titulado esta predicación como El injusto juicio del justo. El injusto juicio del justo. Y como se trata de un juicio, he dividido el pasaje en los siguientes 4 puntos. En primer lugar, jueces y corrupción. En segundo lugar, testigos y falsedad. El tercer punto, acusado e interrogatorio. Y el cuarto y último, sentencia y crueldad. Y a pesar de que no es el derecho mi especialidad, aunque sea de andar por casa, más o menos todos tenemos en mente las etapas mínimas de un proceso judicial. En primer lugar, pues tenemos la demanda o notificación de la misma. En segundo lugar, las pruebas. También tenemos los alegatos de ambas partes, los de la acusación y los de la defensa. Una sentencia determinada en base al estudio de todos los datos. Una ejecución de la sentencia o orden de cumplimiento y unos recursos al final, ¿no? Pues mirando estos puntos no sabría muy bien por dónde empezar en relación al caso de Jesús. Verdaderamente lo primero que tenían los judíos era la sentencia. Por ahí es por donde empezaron. Después de la sentencia de matar a Jesús, lo segundo que lograron fue al acusado. Pero una demanda formal, pruebas y alegatos no tenían, pues como hemos leído, cuando trajeron a Jesús ante el concilio es cuando comenzaron a buscar la forma de incriminarle. Por supuesto, ni le permitirían tener una defensa apropiada ni presentar recurso alguno. Cuando estudiaba en Córdoba, en una ocasión la Facultad de Derecho nos invitó a los estudiantes de teología a una charla acerca del proceso judicial de Jesús. Estudios jurídicos en torno al juicio de Jesús, así se llamaban las charlas. La verdad es que me encantó,
Por supuesto no era nada religioso, pero algo que comentaron y anoté fue que, como estudiosos de la justicia, al menos eran capaces de identificar 27 irregularidades que pudieron darse en el juicio de Jesús. No recuerdo si las mencionaron todas y tampoco fui capaz de anotarlas, pero voy a compartiros algunas de las que encuentro más significativas. Supuestamente, la correcta actuación del sistema judicial judío, del Sanedrín, proveía, en primer lugar, de un juicio público y celebrado durante las horas del día. No fue así en el juicio de Jesús, pues se celebró en oculto y por la noche. Bueno, deciros aquí realmente que el juicio de Jesús pasó por 6 fases distintas. Como he dicho antes, el Sanedrín no podía condenar a muerte, por lo que Jesús pasó por un proceso religioso en primer lugar y luego por otro político. Ambos procesos constaron de 3 fases o de 3 pasos. Según narra el Evangelio de Juan, cuando cogieron a Jesús en Getsemaní, lo llevaron primeramente ante Anás. Anás era el suegro del actual sumo sacerdote. Había sido sumo sacerdote años atrás y se ve que era un hombre que seguía ejerciendo mucha influencia entre el liderazgo. Como Anás en esa primera fase no fue capaz de incriminar a Jesús, en un segundo intento lo llevaron ante el Sanedrín. Esta es la segunda fase y esta es en la que se encuentra nuestro pasaje. Por la mañana temprano, el Sanedrín ratificaría de nuevo lo acordado en la noche. Y esa sería la tercera fase. Las otras 3 fases corresponderían al juicio político, cuando llevarían a Jesús ante Pilato, luego ante Herodes y finalmente otra vez ante Pilato. Espero que lo hayáis entendido. Ok, entonces estamos en la segunda fase, en un juicio privado y de noche. En tercer lugar, se rechazaba cualquier acusación que no fuera apoyada por el testimonio de al menos 2 testigos. Testigos creíbles, evidentemente, pero ya hablaremos algo de eso. En cuarto lugar, el juicio judío debía proveer también de la oportunidad de presentar una defensa adecuada. Por supuesto, a Jesús no le dieron esta posibilidad. Además, la función del Sanedrín era investigar las pruebas, pero no era la de acusar o actuar como fiscal acusador, que fue lo que hicieron. En casos de pena de muerte, debía pasar al menos un día completo entre el veredicto y la ejecución. En ese tiempo, los miembros de la corte debían ayunar, reflexionar y dar la opción de encontrar algún otro testimonio que pudiera cambiar el veredicto de culpabilidad. En el caso de Jesús, antes de tener el juicio, tenían el veredicto, de manera que no lo iban a cambiar. Y por último, los juicios no se llevaban a cabo en el día anterior a una fiesta en la que no se podía ayunar. De hecho, Juan 18:28 describe que al llevar a Jesús a Pilato por la mañana, los judíos no entraron a palacio para entregarle a Jesús, pues según sus leyes, entrar en casa de un gentil los contaminaba, y si eso ocurría, no podrían comer en la fiesta de la Pascua ese día. O sea, los judíos respetaban sus leyes ceremoniales, pero se las saltaban para realizar un juicio injusto y homicida. Si algo se hace claramente evidente, es que lejos de mantener la justicia y rectitud que Dios le había exigido, para la época de Jesús el Sanedrín estaba bastante corrompido. Entremos aquí en el primer punto del mensaje: jueces y corrupción. Ya hemos visto cuál era la competencia del concilio, pero el concilio ante el que Jesús se enfrentaba no era el concilio de cualquier localidad palestina. Se trataba del concilio de Jerusalén, es decir, el Tribunal Supremo de Israel. Este era llamado el Gran Sanedrín y estaba formado por 71 miembros. Como hemos leído en el versículo 53, a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Precisamente estos eran los componentes del Sanedrín. De estos, la persona que estaba a la cabeza, digamos, es decir, el presidente del Sanedrín, era el sumo sacerdote. Según describen los evangelios, el sumo sacerdote en aquel momento era Caifás. ¿Y qué sabemos del sumo sacerdote? No sé si recordáis que los evangelios cuentan que al menos en 2 ocasiones Jesús purificó el templo. Es decir, llegando Jesús al templo, en lugar de encontrar un lugar de adoración a Dios, se encontró con un mercado donde vendían animales para los sacrificios y sacaban beneficios cambiando las monedas de los extranjeros, etc. ¿Y qué hizo Jesús?
pues Jesús los echó a todos de allí. Les volcó las mesas, echó a los animales, esparció las monedas y les dijo que desalojaran el templo y no hicieran de la casa de su padre un mercado. Precisamente a este mercado se le llegó a conocer por el apodo del Bazar de Anás. El Bazar de Anás. Ya dije antes que Anás era un hombre influyente. Por muchos años había sido el sumo sacerdote y no solamente él, sino que sus hijos también habían ocupado ese puesto y ahora estaba su yerno, Caifás. Vaya, que todo quedaba en familia. Pero la pregunta es, ¿por qué apodaron al mercado del templo como el Bazar de Anás? Porque ¿quién pensáis que estaba involucrado en controlar los negocios a la puerta del templo? Pues sí, al menos desde el tiempo en que Anás fue sumo sacerdote, el liderazgo del Sanedrín había estado involucrado en las operaciones lucrativas que había en el templo. ¿Pensáis entonces que a los líderes le haría mucha gracia que un personaje como Jesús desmontara su negocio? Pues evidentemente no. Pero aparte de eso, ¿sabéis quién elegía al sumo sacerdote? Lo elegía Roma. Así que, además de en estos asuntos de beneficio económico para los líderes, el concilio se había mezclado también con cuestiones políticas, relaciones de favoritismo, la búsqueda de un posicionamiento social, etc. De manera que, como vemos, entre los líderes había muchas cosas en juego. No era poco lo que habían alcanzado y la predicación de Jesús ponía todas esas cosas en peligro. Quizá estas cosas influían en los motivos por los que, como dice el versículo 55, querían matar a Jesús. Y conocer todas estas cosas es importante porque nos ayuda a entender el por qué y el cómo se dieron los acontecimientos en el caso de Cristo. Pero vamos a aprender algo más de Caifás. ¿Qué sabemos además de que fuera el yerno de Anás? Pues si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, nos encontramos con la historia de Lázaro. Como sabéis, en resumen, el amigo de Jesús, Lázaro, ha muerto y Jesús lo resucita. Ahora bien, resulta que cuando Jesús resucita a Lázaro, dice la palabra, versículos 45 al 50, que al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Sin embargo, otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Sabemos que los fariseos no eran los mejores amigos de Jesús. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo, es decir, al Sanedrín. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo o nuestro lugar como nuestra nación. Bueno, recordemos aquí que este era también uno de los temores de los judíos. Ellos no esperaban a un Mesías como Jesús, sino que esperaban a un rey que los liberase del dominio romano, entre otras cosas. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: ¿no saben de qué están hablando? ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? Y el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matar a Jesús. Fue a partir de ese momento que definitivamente los líderes religiosos judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. De hecho, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, pues lo pusieron en busca y captura. Dice el versículo 57 del mismo texto que habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para arrestarle. Es curioso que todo esto pasara después de ver un milagro tan especial como la resurrección de Lázaro. Dice la palabra que donde no hay dirección divina, el pueblo se extravía. Proverbios 29. Caifás era el presidente del Sanedrín. Su posición de liderazgo era muy influyente, tanto que su opinión de matar a Jesús podía arrastrar a muchos. Pero no solamente Caifás. Seguramente en el liderazgo había motivaciones personales para querer deshacerse de Jesús. Hasta Pilato se dio cuenta de esto. Vemos en Marcos 15 que cuando le entregaron a Jesús, Pilato sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. La envidia, el orgullo, la posición, son cosas con las que todos luchamos como seres humanos, incluido el liderazgo. Y no son muchos, pero sí algunos, los líderes que bajo sus propias motivaciones buscan manejar a la Iglesia según su propio beneficio.
En este sentido, debemos saber que la obligación de la Iglesia no es seguir a ningún líder a toda costa. Dios estableció el liderazgo para guía y beneficio de su Iglesia, pero cuando un líder, que también es hombre, se tuerce, la Iglesia, que también es guiada por el Espíritu Santo, tiene que ser capaz de discernir y no seguir aquello que sea contrario a la voluntad de Dios. Ahora bien, el enemigo sabe que el liderazgo es un buen foco de atención para intentar hacer estragos en la Iglesia del Señor. De manera que como cuerpo, todos debemos no solamente valorar el servicio de nuestros líderes, sino principalmente apoyarlos y respaldarlos en oración, de manera que el Señor guarde y dirija sus vidas y decisiones. Esto es importante. Regresando de nuevo al pasaje, encontramos un versículo aquí intermedio, el 54, que se introduce aquí como un paréntesis en medio de lo que Jesús está experimentando. Dice el texto que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba allí sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Por un lado, este texto nos sitúa en la cena, el lugar donde se ha convocado el concilio en la propia casa del sumo sacerdote. Y en cuanto a Pedro, no quiero comentar demasiado de él, pues ya se habló la semana pasada de Pedro. Dice el pasaje que Pedro le seguía de lejos y ya vimos que esta no es precisamente la mejor forma de seguir a Jesús. Para seguir a Cristo tenemos que estar bien cerca de Él. Pero estando aquí el pasaje veía el contraste entre la vivencia del apóstol y la de los líderes religiosos. Estamos hablando del pueblo de Dios. Como líderes, quizás lo que se esperaba de ellos era que estuvieran más cerca de Dios. Me pregunto a qué distancia podían estar de Él, cara a cara frente al Señor mismo, y al mismo tiempo tan distantes. Entiendo que para que esto fuera así, la dureza de sus corazones debía ser muy grande. Y ya hemos visto dónde estaba el corazón de la mayoría de ellos. Y una muestra de ello es que Jesús constantemente puso al descubierto la hipocresía de los líderes religiosos. Hipócritas, insensatos, necios, guías ciegos, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son algunas de las que Jesús mencionó acerca de algunos religiosos. Por ejemplo, en Mateo 23. Por no decirlo de otra manera, para los líderes, Jesús era un molesto revolucionario y su enseñanza incomodaban a los de arriba. Y es que cuando el tesoro de nuestro corazón no es Dios, nosotros venimos a ocupar ese lugar. Cuando el corazón no está en las cosas de Dios, las cosas de Dios incomodan. Y tanto incomodaban a Jesús que a toda costa buscarían la forma de condenarle. Aquí llegamos al segundo punto: testigos y falsedad. Si recordamos el texto, muchos daban testimonio contra él, pero no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. El caso es que el concilio procuraba alcanzar un veredicto como fuese, aunque estuviese basado en mentiras. Pero si ya tenían un veredicto, ¿por qué necesitaban un testigo? Pues posiblemente lo necesitaban para justificar su sentencia ante los demás, o para satisfacer algún requisito legal. Pero dar falso testimonio no era cualquier tontería, se trataba de algo muy serio. No solamente quebrantaban el 9º mandamiento de la ley, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, sino que de alguna manera el mandamiento se amplió. Según Deuteronomio 19, los testigos debían ser investigados por los jueces y sacerdotes, y si descubrían que el testigo estaba mintiendo, entonces debían ordenar que el testigo recibiese el mismo castigo que pedía para el acusado. Versículos 18 y 19. Era peligroso entonces ser un falso testigo, y en esta ocasión el testimonio de que Jesús destruiría el templo y luego lo levantaría en 3 días era falso. Algo parecido ocurrió nada menos que 3 años antes, precisamente en la escena que antes conté de la purificación del templo. Al inicio de su ministerio, en Juan 2, Jesús acusó a los comerciantes del templo y los echó diciendo: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Versículo 16. La realidad es que no se opusieron, posiblemente porque eran conscientes de no estar haciendo lo correcto. Pero entonces los judíos le dijeron a Jesús: puesto que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Entonces Jesús les dijo:
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En primer lugar, Jesús no dijo que Él destruiría el templo, sino que ellos lo harían. Y en segundo lugar, Jesús no se refería al edificio en sí, sino que hablaba de su propio cuerpo, como dice el versículo 21. Como vemos, en el versículo 59, los testimonios no solamente eran falsos, sino que además no encajaban. Así es como llegamos al tercer punto, acusado e interrogatorio. Dice el texto, versículo 60, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. ¿No dices nada? Estaban esperando aprovechar cualquier cosa que dijera para poder usarla en su contra. Además, en la primera fase de este juicio, recordemos que estamos en la segunda fase, cuando antes de esta escena llevaron a Jesús ante Anás, allí Jesús respondió a una pregunta y lo golpearon. De manera que ahora Jesús prefirió callar. Además, ante la mentira, probablemente callar era más sabio que tratar de aclarar la acusación. Entonces el sumo sacerdote se dejó de rodeos. Caifás ya sabía que Jesús había afirmado en varias ocasiones ser el Mesías y el Hijo de Dios, de manera que fue al grano. Hizo la pregunta clave, aquella por la que si Jesús respondía podrían acusarle de blasfemia. Y le dijo, versículo 61, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús sabía su destino, pero no es igual cuando ya lo tiene encima. Precisamente por lo que le venía encima, Jesús había sufrido mucho aquella noche. Momentos antes, frente a su angustia, fue al Padre diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. Abba Padre, papaíto, así oraba. Jesús vivía en dependencia del Padre y por eso en este momento de angustia miró al cielo. Podríamos decir que aunque Jesús tenía claro su propósito, fue ahí con el Padre donde lo asumió interna y definitivamente. Probablemente esto produjo en él una paz especial para seguir con confianza hacia adelante, la paz sobrenatural que solo Dios puede dar. Pero si en aquel momento, en el huerto, Jesús llegó a asumir plenamente lo que le venía, ahora llegaría el momento en el que Jesús aceptaría lo que le venía encima. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Para mí esta es la parte más importante de todo el pasaje. Versículo 62, Jesús le dijo, yo soy. Con esta manifestación pública, el Señor muestra que ha aceptado lo que le viene. Es coherente con lo que es, yo soy, y sigue adelante, no se echa atrás. Como en el caso de Abraham e Isaac, una cosa es estar dispuesto a llegar al monte con tu hijo y otra, diferente, es clavarle un cuchillo. No es lo mismo decir a lo que estamos dispuestos que mostrarlo con hechos. Tenemos a muchos hermanos, por desgracia, en circunstancias de angustia y sufrimiento por causa del nombre de Cristo. No todos tenemos el llamado de ir a lugares en los que poner nuestras vidas en riesgo, pero me pregunto qué pasaría si nos tocara vivir en unas circunstancias como las que viven nuestros hermanos perseguidos. Repito, no es lo mismo decir a lo que estamos dispuestos que vivirlo. ¿Darías tu vida por Jesús? Ya la semana pasada vimos que las palabras del apóstol Pedro fueron mucho más rápidas que la evidencia de sus hechos. ¿Estás dispuesto a hablarle de Cristo a cualquier persona? ¿Estás dispuesto a arriesgarte por el Señor? ¿Dispuesto a la posibilidad de que te humillen o te hagan sufrir? Bueno, son preguntas para reflexionar y no responder a la ligera, pues hablar es fácil. Pero sí creo que con madurez y meditación deberíamos hallar una respuesta a este tipo de preguntas. Poco antes de que llegara esta pandemia, que todo ha paralizado y que de alguna manera está obrando también para que el pueblo de Dios se afirme en su fe, lo cual es bueno, estuve en una formación para profesores de secundaria en la que insistían en la necesidad de incluir ciertas enseñanzas, por supuesto anticristianas, en todas las asignaturas. Es decir, debíamos ser ingeniosos, pero buscarnos la vida para introducir esa enseñanza. Cuando acabó el curso, que escuché con atención, me acerqué a uno de los responsables y al decirle que yo era el profesor de religión, con su cara algo descompuesta me dijo, ¿y qué haces aquí? Tras unas breves intervenciones de ambos, la conversación acabó así. Le dije, mire,
Sé que muchos han sido despreciados y marginados por su manera de pensar o sentir, y todos hemos llegado a la conclusión de que esto está mal, es incorrecto. Pero ¿no cree que ahora es a los cristianos a los que se pretende marginar y despreciar por su forma de pensar diferente? Y concluí, no me extrañaría que de aquí a no tanto tiempo los cristianos fuéramos perseguidos en este país. Y para mi sorpresa, él respondió honesta, sinceramente y sin pensarlo un milisegundo, diciendo, sí, yo también lo creo, vamos camino a eso. Ahí quedó la cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que no sabemos lo que está por venir. O si las cosas se van a poner más difíciles para la iglesia o no. Yo pienso que sí. Pero antes de que nos pille por sorpresa y nos pase como a Pedro, deberíamos por lo menos tomar un tiempo para reflexionar hasta qué punto estamos dispuestos a padecer por causa de Cristo. Y no sé a lo que cada uno de vosotros está dispuesto, pero volviendo al pasaje, lo que sí tengo claro es a lo que el Señor Jesús estuvo dispuesto. Creo que esta es la centralidad del texto. Sí, yo soy el Cristo. Y sé por qué estoy aquí y lo asumo. He hablado con papá y me ha dicho que hay que hacerlo, que este es el medio por el que algunos creyendo van a ser salvos. Así que aquí estoy. Algo así pudo pensar quizá Jesús en ese momento. Y es que, a pesar de toda la injusticia y sin que los líderes se dieran cuenta, se estaba cumpliendo con el propósito redentor de Dios. Así como en la historia de José, Dios no deja ser Dios ni siquiera en la injusticia. Además, Jesús no estaba ahí porque no fuera capaz de librarse de esa situación. Él permaneció allí por amor y obediencia, por la humanidad. Pero podemos ser específicos aquí. Por ti y por mí es que el Señor dijo, yo soy. Hubo mucha injusticia. El juicio fue una farsa, un complot preestablecido y sin alternativa, pero no habían capturado al Señor de improviso. Tampoco hacía falta llevarlo atado. No se dieron cuenta de que el Señor estaba allí aceptando lo que le venía. Se puso en manos de sus verdugos con el objetivo de eliminar la barrera que nos separaba de Dios por causa de nuestro pecado. Aceptó pagar el precio de nuestra injusticia para ofrecernos salvación. Por eso dijo, yo soy. Y por eso en este pasaje encontramos motivo más que suficiente para alabar y agradecer al Señor lo que hizo por nosotros. Y si estás escuchando esto y aún no has dado el paso de entregar tu corazón al Señor, de nuevo, hoy está ofreciéndote la oportunidad de reconocer lo que hizo por ti, de creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Si entiendes que el Señor te está llamando, humíllate ante Él y cree. Reconócelo como el Señor y síguele. No hay mayor ni mejor decisión que pueda tomarse en la vida. Y si ya lo conoces, adóralo en este momento. Exalta al que es digno de alabanza por tanto amor demostrado. Gracias, Señor, por estar dispuesto a llegar hasta el final. Pero además de yo soy, dice el texto que Jesús dijo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, para no extenderme mucho aquí, el título Hijo de Hombre hace referencia al Mesías, y la expresión a la diestra de Dios implica que Él vendría a ser el juez. De manera que lo que Jesús está anunciando es que Él es su Mesías y su juez, y que si ahora no lo ven, llegará el momento en que podrán verlo. Pero es una profecía de advertencia, pues en aquel día cambiarán las tornas. Él será el juez y ellos tendrán que responder ante Él. Y brevemente, para concluir, tenemos el último punto, sentencia y crueldad. Dice el texto, versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Con esta pregunta retórica, el sumo sacerdote estaba declarando la sentencia final. No había nada más que hablar. Versículo 64, habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Según Levítico 24, el que blasfemare el nombre de Jehová debía morir. Por supuesto, esta no es la acusación que presentaron ante Pilato. Al gobernador romano le dijeron otra cosa. Señor gobernador,
Encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías, es decir, se cree rey. De manera que siguieron mintiendo con el fin de ver morir a Jesús. El último versículo es la manifestación de la maldad de aquellos hombres. Versículo 65, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, para ver si averiguaba quién le golpeaba. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Como dije, estos pudieron juzgar a Jesús aquella noche, pero un día estarán delante del trono enfrentándose a juicio para eternidad. Todo pecador que rechaza a Cristo un día enfrentará ese juicio. Pero por el bien de los pecadores, de nosotros, Jesús aceptó soportar todo aquello, para que quien crea reciba la vida eterna y abundante. Que el Señor nos ayude a vivir en justicia, apartados de toda mentira, de toda injusticia. Que podamos cuidar y valorar a los que nos sirven y que vivamos siguiendo al Señor de cerca. No seamos como estos líderes que cumplían con ciertas normas, pero se olvidaban de la justicia, de la misericordia y del amor. Seamos coherentes con lo que decimos creer sin temor, seguros en Él y sobre todo agradecidos y adorando a aquel que todo lo dio por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y salvación. Amén.